le pedía a don Rodrigo Siles que te dijera, ¿cierto? Que necesitamos regenerar, así que gracias por su tiempo, por su disponibilidad. Así que, bueno, sin más, comenzamos. Voy a comenzar con un breve repaso de lo que vimos la última clase, ¿cierto? Pensando esto en, en todo lo que pasó y el tiempo que se perdió ayer. Así que, bueno, vamos a comenzar, ¿cierto? Completamente enfocado en lo que son los sistemas de almacenamiento. Em, Así que, vale, comenzamos con un breve repaso. Si es que tienen alguna duda, consulta, por favor, no duden en interrumpirme. La última clase que tuvimos se dio una conversación súper fluida, súper positiva y esa es la idea, en verdad, que ustedes aprendan, que respondan sus dudas, sus consultas. Así que yo feliz de responder cualquier consulta que tengan. Buenísimo, entonces comenzamos con los sistemas de almacenamiento, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una tecnología que, como les comentaba el día martes, se trata de un litio, específicamente litio ferrofosfato, ¿cierto? Estábamos hablando de la tecnología LFP. Esta tecnología que tiene cualidades súper relevantes, ¿cierto? Estábamos hablando de sistemas que son súper seguros, que es un químico, ¿cierto? Este es el litio que resiste mejor la temperatura, resiste mejor sobrecalentamiento, por ejemplo. Así que, em, como parte del resumen, también hablar un poco sobre esto, ¿cierto? Lo que estoy marcando acá, que es el pack de la batería, al lado derecho superior. El pack de la batería, ¿cierto? Es el módulo que se va a acoplar, ¿cierto? En serie, se conectan acá en serie los packs. Y estos packs conectados, ¿cierto? Se generan un rack de baterías, ¿cierto? Como lo habíamos definido el martes. Entonces tengo un pack y un conjunto de packs me arma un rack de baterías. Aquí estamos viendo este contenedor, que es el contenedor estándar de Huawei de 2 megawatt hora de capacidad de almacenamiento que contiene 21 packs, ¿cierto? Por cada rack y contiene 126 racks, perdón, packs en total, porque tiene 6 racks, 6 por 21 y 126. Entonces, tenemos entonces, como les decía, 126 packs por cada contenedor de baterías. Son contenedores estándar de 20 pies. ¿Y cuál era la ventaja principal de tener este control o esta optimización a nivel de pack? ¿Vale? Es que si, por ejemplo, uno de los packs, como les comentaba, llega al 100% de su carga y el que está al lado, ¿cierto? El pack que está directamente al lado llega al 97% y el que está al lado llega al 98%, el hecho de tener un control a nivel de pack puede independizar. Perdón, ¿hay una pregunta? No me la salté. Vale, si tiene alguna pregunta, por favor, abren su micrófono y me interrumpen. No alcanzo a ver el chat. Em, entonces, como les comentaba, si este pack que está acá llegó a su 100% de carga y el que está al lado está en un 97% de carga, el hecho de tener un control a nivel de pack de batería o una optimización a nivel de pack genera que, a pesar de que este llegó al 100%, este pueda seguir cargándose hasta su 100% también. Lo que no sería posible si el control fuese a nivel del rack, ¿cierto? A nivel del conjunto de los packs de baterías. ¿Qué quiere decir esto? De que si de un pack, ¿cierto? Dentro del rack, llegó a su 100% de carga y la de al lado llegó al 97%, hasta ahí nomás quedó. ¿Vale? Esa que llegó al 100% va a comandar de que todos los demás packs se dejen de cargar. ¿Vale? Entonces es importante que sepan y entiendan, ¿cierto? La importancia de tener un control o una optimización a nivel del pack de la batería. ¿Cierto? A pesar, o sea, además de tener ventajas con respecto a la generación, con respecto a una mayor disponibilidad, ¿cierto? De una mayor disponibilidad de carga, al poder cargarlas todas al 100%, también entrega ventajas con respecto a lo que es seguridad, ¿vale? Si uno de estos packs se llega a sobrecalentar o llega a tener algún tipo de falla, el sistema simplemente lo va a aislar, lo va a desconectar, va obviamente a tirar una alarma y los siguientes, ¿cierto?
todos los packs que están acá se pueden seguir funcionando sin ningún problema. Entonces, si tenemos 126 packs, si uno falla, voy a tener 125 packs que van a seguir funcionando sin ningún problema, ¿cierto? Dentro del contenedor de batería. Así que comentamos un poco sobre eso. Recuerden que estamos haciendo simplemente un breve repaso con respecto a lo que vimos el día martes. Acá en la imagen de la izquierda superior tenemos, ¿cierto? Ahí el contenedor de las baterías con sus 6 racks, ¿cierto? Luego pasamos ahí al inversor, que como bien comentábamos la vez pasada, en estos casos estamos hablando de un inversor que es bidireccional, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Que va a cambiar de cierta corriente continua, que es la que sale de la batería, en corriente alterna, que es la que nosotros, ¿cierto? Terminamos enviando a nuestras cargas o directamente a la red de distribución o transmisión. Pero también es capaz de transformar la corriente alterna, ¿cierto? Que viene desde la red o del sistema fotovoltaico y transformarla en corriente continua para volver a cargar la batería. Así que este dispositivo que está acá, ya nos hablamos de un inversor, no sé si recuerdan el nombre, pero hablamos de un PCS, ¿vale? Power Control System, cuando hablamos del inversor de la batería, que es el que está acá, ¿vale? Aquí está el nombre, es un Smart PCS o Power Control System. Y ya no hablamos del término de inversor, a pesar de que tiene el mismo funcionamiento, pero al ser, ¿cierto? Al funcionar de manera bidireccional, transformar, ¿cierto? Para ambos lados, se transforma ya en un PCS. Entonces, hablamos un poco de esto, ¿cierto? De la estabilidad, de cómo aporta, ¿cierto? Cuando tenemos problemas en la red, ¿cierto? Cuando la señal, esta senoidal que yo les dibujaba, tiene problemas, ¿cierto? Se agranda mucho, se achica, tiene problemas con la frecuencia, se angosta, ¿cierto? Por ejemplo, el PCS, este dispositivo que yo les nombraba, tiene una electrónica de potencia tan avanzada, ¿vale? Que genera, ¿cierto? Aporta a que esa red se limpie, a que esa señal que viene usualmente, pasa mucho, ¿cierto? En las líneas de transmisión y distribución, hay lugares que tienen una calidad desde la red, ¿cierto? Una calidad de la energía muy deficiente. Ahora, estos sistemas ayudan, ¿cierto? A una estabilidad de voltaje, a una estabilidad de frecuencia y a una estabilidad de ángulo de fase, ¿vale? Entonces, todos esos problemas que vienen, ¿cierto? Con una red sucia, muchas veces con muchos problemas, los podemos resolver mediante este dispositivo que está acá, el PCS, que tiene capacidad, de, ¿cierto?, de entregar estabilidad a la red eléctrica. Las cosas, no sé si recuerdan, discutimos, ¿cierto?, sobre los tipos de acoplamiento, si conectábamos acá en la baja tensión o en la media tensión, qué convenía, ¿cierto? Si conectábamos en la media tensión, ¿cierto? No había que modificar la planta, como la planta ya estaba construida, simplemente nos tocaba poner acá el sistema de almacenamiento, cargar las baterías y poder vender energía, por ejemplo, en la noche. Pero si hacíamos un acoplamiento en baja tensión o un acoplamiento tipo DC, ¿cierto? Si la planta ya estaba funcionando, estaba construida, era una locura, como les comentaba, ¿cierto? Sacar paneles, mover sistemas, volver a hacer la zanja, pasar nuevos cables. Entonces, cuando hablamos de una solución que ya está construida, que ya existe, el camino más fácil, el camino que nosotros recomendamos, es hacer un acoplamiento AC en media tensión, medium voltage, ¿cierto? Como el que está acá abajo, donde nosotros nos acoplamos acá, en la salida de la famosa STS o del transformador. En la parte superior está el acoplamiento en baja tensión, que es una opción viable, también la recomendamos, pero solo en los casos en que la planta sea construida desde cero, ¿vale? Y en que yo diseño todos estos puntos desde un principio. Hago la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, pensando en que aquí yo voy a poner los sistemas BESS, ¿vale? La diseño desde un principio. Así que eso es lo que habíamos comentado la vez pasada, solo para hacer un repaso, ¿cierto? De qué se trata este tipo de sistema. Y ahora, lo que le había prometido, ¿cierto?, es hacer algo un poco más comercial. Ver números, ¿cierto? Precios, tener algunas consideraciones con respecto al diseño. Así que hacia allá vamos.
Si es que hasta acá alguien tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de hacerla. Vale, entonces continuamos. Yo aquí tenía preparado un Excel que lo vamos a ir rellenando juntos. La idea es que cualquier duda que les aparezca me consulten y vamos avanzando. Vale, ¿cierto? Estamos hablando... ¿Alguien? Ah, perdón. Ahí está la pregunta. Ahora la puedo leer, don Carlos. Disculpa. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué tipo de controlador se utiliza para un sistema BES? ¿PI, PID o PID? Vale, buena pregunta. Los controladores, ¿cierto? Tienen que ver cómo nosotros conmutamos, ¿cierto? lo- los semiconductores que están dentro del inversor, ¿cierto? Para generar la señal semital, ¿cierto? Esta señal que se transforma de una señal plana o en corriente continua, ¿cierto? En una señal en corriente alterna. Entonces, usualmente los controladores que existían, ¿cierto? Que empezaron a nacer, estábamos hablando de controladores tipo PI, ¿cierto? Tipo PID o tipo PD, ¿cierto? Para controlar estos semiconductores, ¿cierto? De la mejor manera. Entonces, según mi experiencia, Carlos, te puedo comentar de que actualmente todos los sistemas más sofisticados utilizan un controlador tipo PID, ¿vale? Que contiene ciertos mejores, es un poco más complejo, obviamente, su sistema de control, pero estos sistemas son súper sofisticados y tienen capacidades, ¿cierto?, de poder, poder controlar mediante un PID, ¿vale? Mediante un integrador, ¿cierto? Y los demás tipos de controladores. Así que ahí te confirmo esa pregunta, Carlos. Gracias por la pregunta. No sé si quedó claro. Vale, súper. Continuamos entonces. Entonces, estábamos hablando de sistemas BESS, ¿cierto? Estábamos hablando de sistemas fotovoltaicos, ¿cierto? Voy a hacer estas cosas que me están molestando por acá. Segundo. Ahora sí. Para eso estamos hablando de sistemas BESS, ¿cierto? O Battery Energy Storage System. Vale, eso significa BESS. Son sistemas de almacenamiento de energía en baterías. ¿Vale? No es más que eso. Fotovoltaico, FB. ¿Vale? Aquí tenemos los sistemas BESS, tenemos sistemas fotovoltaicos. Entonces nosotros nos están pidiendo diseñar, ¿cierto? Diseñar una planta. Este es el caso hipotético, ¿cierto? Y tenemos que lograr poner acá un valor en megawatt hora y un valor en megawatt peak. ¿Vale? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros instalamos un sistema fotovoltaico, instalamos una potencia fija. Por eso hablamos de megawatt peak. ¿Vale? La potencia máxima que puede alcanzar el sistema fotovoltaico. Acá estamos hablando de potencia. ¿Vale? Potencia. En cambio, cuando hablamos de los sistemas BESS, hablamos de megawatt hora, kilowatt hora, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esto? De que estamos hablando de potencia por tiempo, ¿cierto? Los megawatts por H, por hora. En ese caso estamos hablando de energía, ¿vale? Entonces tenemos potencia, que tiene que ver con la parte fotovoltaica, y energía, que tiene que ver con la parte del BESS, ¿vale? Entonces potencia por tiempo igual energía. Partiendo desde esa base,
lo que nos piden a nosotros, el requerimiento, ¿cierto? Hipotético que tenemos acá, es poder encontrar, ¿cierto? Mediante información que nos va a entregar algún cliente, algún requerimiento, por ejemplo, qué número, ¿cierto? Es el ideal para él instalar en sistemas fotovoltaicos y qué número es el ideal para él instalar un sistema BESS, ¿vale? ¿Cómo llegamos a eso? Existen diferentes formas, obviamente todos los proyectos son distintos, todos tienen un camino, ¿cierto?, para poder ser resueltos, pero existen muchas cosas en común y que las vamos a revisar acá para tener un poco de claridad, ¿cierto? Y poder hacer un análisis un poco más comercial, como les decía. La idea es que finalmente nosotros tengamos un monto de inversión y sepamos, ¿cierto?, aproximadamente a qué número va a alcanzar, ¿vale? Aquí estamos hablando de dinero, ¿vale? Específicamente lo vamos a hacer en dólares, ¿cierto? Para que sea un poco más universal. Entonces, este va a ser nuestro requerimiento. El cliente nos va a decir nos va a preguntar cuánto tengo que instalar en un sistema fotovoltaico, cuánto tengo que instalar en un sistema de almacenamiento y a cuánto equivale esa inversión, ¿vale? Yo entregándole esos tres números, ¿cierto? De todo lo que vamos a revisar ahora, vamos a dar por cumplir el requerimiento, ¿cierto? Este hipotético que estamos haciendo y vamos a poder entregarle una solución, ¿cierto? Al cliente. Entonces, comenzando, como les decía, existen muchas formas de resolver este tipo de situaciones, ¿vale? Y usualmente lo que tenemos que conocer acá es existen varias formas de diseñar una planta, ¿vale? La primera, y la más típica, tiene que ver con si un cliente necesita consumir energía, ¿vale? Pasa mucho, por ejemplo, de que hay clientes, hay personas que tienen sistemas de generación diésel, ¿cierto? Con petróleo. El grupo electrógeno, ¿cierto? No sé cómo los conozcan, pero estos grupos de electrógeno, estos generadores diésel contaminan mucho, ¿cierto? Son caros, el diésel mismo es caro, ¿cierto? El petróleo, ¿cierto? Está subiendo su valor cada vez más. Y bueno, la idea es migrar, ¿cierto? A energía renovable, entonces tratar de utilizar lo menos posible. Cuando ese es el caso, lo primero que necesitamos conocer es el consumo, ¿vale? ¿A qué me refiero con el consumo? ¿Cuánta energía necesito yo, ¿cierto? Para, para utilizarla, ¿cierto? En el día a día. ¿Cuánta energía consume mi casa, por ejemplo? Que sería el caso más típico. ¿Cuánta energía consume mi empresa, por ejemplo? ¿Cuánta energía consume en la universidad en la que estoy? ¿Cierto? ¿Cuánta energía consume, no lo sé, en una industria, ¿cierto? Algún proceso productivo, lo que sea, ¿vale? Y usualmente ese consumo, que es lo que al final aparece en la boleta, ¿cierto? En la factura, ese valor que aparece al final, ¿cierto? Que uno pocas veces le presta atención, solamente ve el monto que tiene que pagar, ¿cierto? Pero pocas veces uno presta atención a cuánto consumió en cantidad energética, ¿cierto? ¿Por qué la cuenta me salió tan cara? ¿Cierto? Que ocupé, no sé, muchos equipos para enfriar, ¿cierto? Para calentar no sé, mi casa, por ejemplo, equipos que, los equipos que transforman la energía eléctrica en calor, no sé, una plancha, una estufa eléctrica, por ejemplo. Todos esos dispositivos son los que utilizan mayor cantidad de energía, ¿vale? Los que consumen más, los que me hacen gastar más dinero, ¿vale? Entonces, solo para entrar en este mundo de los que son los consumos, siempre los consumos van a estar expresados en megawatt hora o kilowatt hora, ¿vale? Ahora, este número usualmente está en la boleta, ¿cierto? Y existe acá un valor. Entonces, nosotros vamos a darle un caso hipotético, ¿vale? Vamos a decir, este cliente, esta persona, se consume, vamos a poner un número cerrado, ¿vale? Consume, no sé, 100 kilowatt hora, ¿vale? Vamos a dejar expresado acá en kilowatt hora. Ese es su consumo en un día, ¿vale? Solo a modo de ejemplo.
Tratar de poner un número cerrado acá para que sea más fácil. Entonces, la boleta a fin de mes dice al cliente, tú estás consumiendo 100 kilowatt hora, ¿vale? Y eso tiene un costo, ¿cierto? El que nosotros pagamos todos los meses por el cobro de la energía. Y ese costo, obviamente está expresado ahí en dinero, lo vamos a poner en dólares, ¿cierto? Y usualmente ese valor es un número que nosotros vamos a encontrar de esta forma. ¿Cuánto dinero nos cuesta un kilowatt hora? ¿Vale? Eso es lo primero. ¿Cuánto dinero nos cuesta producir un kilowatt hora? ¿Cuánto estamos pagando nosotros por un kilowatt hora? ¿Vale? Existen muchísimos números. En este caso, ¿cierto? Depende del contrato que ustedes tengan, depende de dónde están ubicados, depende si son de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, ¿cierto? Va a depender mucho de su red de distribución. Entonces, solo para dar un número, solo para el caso de ejemplo, ¿cierto? Esto puede variar mucho caso a caso. Vamos a decir que este cliente está pagando, a ver, está pagando 0,15 dólares por kilowatt hora, ¿vale? Entonces, su consumo total, ¿vale? Obviamente va a ser 100 kilowatts por el precio al que le están cobrando el kilowatt, ¿cierto? Ah, 15 kilowatt hora, 0,15, no, aquí son 150. Ahí sí, 15.000, no. Mm, sí, por ahí. Ese sería un número, yo creo, más razonable. Entonces, tenemos acá que el cliente viene con una preocupación, o yo mismo tengo una preocupación, ¿cierto? Digo, "Oh, estoy pagando mucho por energía, estoy gastando mucha electricidad, ¿vale?" Entonces llega ese momento en donde empieza a aparecer, ¿cierto? Todo este mundo de las baterías, del sistema fotovoltaico, quiero que mi empresa sea más verde, por ejemplo, quiero dejar de contaminar, quiero utilizar energía renovable, o la red eléctrica, ¿cierto? No es muy confiable, se cae mucho, pierdo producción, se me apaga la luz, no tengo, ¿cierto? Tengo que prender velas, por ejemplo, un montón de problemas. Entonces, dado cualquier tipo de problema que exista, nosotros lo que tenemos que hacer es dimensionar un sistema que le permita, ¿cierto?, a esa persona o a nosotros mismos resolver ese problema. ¿Y cómo lo hacemos? Ya teniendo estos datos, entendiendo cuánto es lo que le cobran, ¿cierto?, a la persona o a uno mismo, podemos empezar a diseñar nuestro sistema. Esto es por mes, ¿vale? Entonces la persona consume 100 kilowatt hora al mes, ¿vale? Siguiendo con el tema del consumo. Esto es el costo. Vamos a dejar acá. Igual lo vamos a ver por acá para que quede más ordenado. Ahí sí. Vale. Esto es el consumo y el costo. El consumo mensual, ¿cierto? Consumo mensual, 100 kilowatt hora al mes. El consumo diario, ¿cierto? De una forma bien simple, sería dividir esto por 30, ¿cierto? Un promedio, 30 días al mes, ¿cierto? Entonces, mi consumo diario son 3,3 o 3,33 kilowatt, perdón, kilowatt hora al día, ¿vale? Y si ahora si quiero sacar un consumo por hora, ¿cierto? Tengo que dividir esto por 24, ¿cierto? Las 24 horas del día. Y así obtengo en un promedio, ¿cierto? Esto está totalmente aproximado, ¿cierto? Y encuentro estos números, ¿vale? Entonces, si la boleta al fin del mes me salió 100 kilowatt hora, ¿vale? Si yo lo divido por 30, voy a saber en promedio cuánto estoy consumiendo en un día, ¿vale? 3,33 kilowatt hora.
Y si lo divido por 24, voy a conocer, ¿cierto?, cuánto estoy consumiendo hora a hora, ¿cierto? Obviamente todo esto es un promedio, esto tiene completas variaciones, ¿cierto? Probablemente durante el día yo consuma más y durante la noche, ¿cierto?, voy a estar durmiendo, entonces quizá el consumo no sea tan grande, pero en un promedio, ¿cierto?, bien, bien claro, serían 0,14 kilowatt hora. Bueno, lo puse al revés. Sigamos avanzando. ¿Cómo yo logro dimensionar, cierto? Bueno, aquí estamos hablando solamente de sistemas pequeños, así que vamos a cambiar esto acá. ¿Cómo, cierto? Yo llego a saber cuánto va a ser la energía fotovoltaica que yo necesito. Lo primero que tengo que hacer es ingresar a este tipo de páginas, por ejemplo. Esta se llama Global Solar Atlas. Como pueden ver, me entrega un mapa del mundo y me indica, ¿cierto? Creo que lo alcanzamos a revisar la última vez, ¿cierto? Es la irradiancia, ¿cierto? Del lugar en específico al que yo quiero evaluar, ¿vale? Entonces, si me voy para acá, está Cochabamba, Santa Cruz, ¿cierto? Si yo pincho acá donde dice Santa Cruz, y automáticamente me entrega una latitud, una longitud, ¿cierto? Me indica algún tipo de información, o cosas que la que nos vamos a andar ahora. Si yo, por ejemplo, acá abro aquí el detalle, me va a entregar, ¿cierto? Más o menos cómo funciona, ¿cierto?, el perfil de generación durante los meses, ¿vale? Súper importante esta página, súper relevante, es todo gratuito, así que los invito a que la conozcan, a que la abran, ¿cierto?, sus navegadores y empiecen a jugar ahí con el mapa, ¿cierto? Busquen dónde está su casa, por ejemplo, vean cuánta es la radiación que hay, ¿cierto? Aquí podemos ver que la irradiación es súper buena en Santa Cruz, ¿vale? En general, ¿cierto? A pesar de que en meses como mayo, junio, julio, más meses de invierno, la generación debería bajar, de todas formas se mantiene, ¿cierto? En un promedio no baja tanto, así que estamos frente a un buen recurso solar ahí en Santa Cruz. Entonces tenemos, ¿cierto? Aquí el perfil de generación, no sé si conocían esta curva, ¿cierto? La curva de generación solar, muestra acá las horas, ¿cierto? En la parte de abajo. Obviamente en la noche no hay sol, como a las 6 de la mañana, ¿cierto? Empieza a salir el sol, luego sigue aumentando, ¿cierto? En mediodía llega a su punto máximo y así después va cayendo el sol, ¿cierto? Hasta que llega la noche y ya no tenemos energía, ¿vale? Así para todos los meses. Entonces lo primero es conocer, ¿cierto? Cómo la latitud, la longitud exactamente y dónde estoy ubicado, ¿cierto? Para poder analizar mi sistema fotovoltaico. Y si yo reviso por acá, me puedo dar cuenta de varias cosas, pero aquí lo más relevante es entender más o menos cuántas son las horas de sol que yo tengo durante el día, ¿vale? En un promedio general. Entonces, por ejemplo, si yo parto generando energía a las 6 de la mañana, ¿cierto? Y termino de generar a las 6 de la tarde, claro, uno podría pensar, claro, yo tengo 12 horas de sol. Bueno, desde que sale hasta que se pone el sol. Pero esto no es plano, ¿cierto? Como pueden ver, es una curva. Entonces, no podemos decir que son 12 horas de sol estables, ¿cierto? En ese caso, lo que tenemos que hacer es sacar algún promedio. Y estos promedios, estos números que yo les voy a entregar son números clásicos, ¿cierto? Son números que se trabajan acá en la industria. Y el primero tiene que ver con las horas de sol promedio. Para un lugar como Santa Cruz, por ejemplo, estamos hablando de 8 horas de sol, en promedio, ¿vale? Cierto que el sol sale temprano y se va en la tarde, pero quizá en verano está más tarde, pero en promedio, ¿cierto? Durante todo el año hablamos de aproximadamente 8 horas, ¿vale? Es un número razonable, aproximado, ¿cierto? Que nos permite hacer algunos cálculos y nos va a permitir avanzar, ¿cierto? En este ejemplo que estamos dando acá. Entonces, si tenemos 8 horas de sol, ¿vale? Importante, ¿cómo nosotros podemos dimensionar nuestro sistema fotovoltaico? ¿Vale? Es súper simple y se hace de esta forma.
Yo lo que necesito saber, y mi dato clave, es mi consumo diario. Lo voy a marcar acá en amarillo. Si yo consumo 3,33 kilowatt hora al día, tengo que ser capaz de, en un día, producir esa cantidad de energía, ¿cierto? O sea que en 24 horas, o sea, perdón, en las 8 horas de sol, ¿cierto? El tiempo, yo tengo que saber producir 3,3 kilowatt hora. Entonces, si tengo la potencia, ¿cierto? Que no la conozco, pero sí conozco el tiempo, ¿cierto? Son 8 horas, 8 acá, y conozco también la energía, ¿cierto? Que es la que está acá, 3,33. Entonces, si hago una regla de 3, ¿cierto? Simplemente se lo podrán imaginar, ¿cierto? Para yo dimensionar mi sistema fotovoltaico, tengo que dividir la energía que utilizo en el día por 8. Y ahí ya sé de qué magnitud, ¿cierto? Tiene que ser mi sistema fotovoltaico para poder suplir, ¿cierto? Esta capacidad energética que yo tengo que generar durante el día, ¿vale? Así que esto vamos a eliminar. Y ya sé, encontré mi primer dato, ¿vale? Bien, encontré mi primer dato, ya sé cuántos paneles tengo que poner en el techo, ¿cierto? Con estos datos yo puedo saber qué inversor necesito utilizar, por ejemplo, ¿vale? Así que, primer dato. Obviamente, y esto como ya está todo hecho, ¿cierto? Como un Excel, y yo consumo más, obviamente todo va a aumentar, y como podrían fijarse, ya la planta fotovoltaica va a ser, ¿cierto? Mucho mayor. Pero sigamos aquí con el ejemplo. Esta planilla se la voy a enviar, ¿vale? Junto con las presentaciones del lunes, martes y la de hoy, para que, bueno, que es la misma, así que les mando las dos presentaciones y este Excel para que ustedes simplemente tomen este número, ¿cierto? Y pongan acá la cantidad de kilowatt hora que consumen, quizá. Sea lo más simple, ¿cierto? Vayan, vean su boleta, busquen ahí al final cuántos kilowatt hora consumen al mes, ponen el número acá, ¿cierto? Y automáticamente el sistema se actualiza y ya van a saber más o menos, ¿cierto? De qué tamaño tendría que ser su planta fotovoltaica. Continuamos entonces. Ahora tenemos que saber, ¿cierto? El BES, ¿cierto? De qué magnitud va a ser el sistema de almacenamiento. Todo esto que hemos hablado de los packs, del litio, ¿cierto? Ahora entra en un plano secundario, ¿cierto? Ahora estamos hablando solamente de capacidad energética, ¿cierto? Pura. Estamos hablando de tratar de buscar montos de inversión. Así que lo que tenemos que hacer es encontrar este valor. Algunos quizás ya se los pueden estar imaginando, ¿cierto? Por ejemplo, si yo durante 8 horas soy capaz, ¿cierto?, de generar energía, de tener sol y de poder enviar esa energía, ¿cierto?, a mis consumos, el resto de que me queda de las 24 horas son 16. Entonces, horas de uso de BES. Serían las restantes, ¿cierto? 16 horas que me quedan de donde no tengo sol, ¿cierto? En promedio no tengo sol. Y tengo que ser capaz de alimentar, ¿cierto? Aún seguir alimentando mis cargas. Entonces, ya sé que tengo que alimentar por 16 horas, ¿vale? El, con sistema de almacenamiento mis consumos. Entonces, ¿cierto? ¿De qué capacidad energética va a ser mi mes? ¿Vale? Entonces, ¿qué número va a ser importante acá ahora? Este que está abajo, mi consumo por hora. Y en una hora consumo 0,14 kilowatts, ¿vale? Entonces, va a ser tan simple como multiplicar eso por las 16 horas, ¿cierto? Que yo estoy consumiendo en la batería. Y eso me da 2,22. Vale. Entonces, encontré de qué tamaño, ¿cierto? Tiene que ser mi sistema de almacenamiento para poder suplir esas otras 16 horas, ¿cierto? De energía que necesito para mis cargas, para mis consumos. Entonces, encontramos el sistema fotovoltaico
y encontramos el sistema BES. Perfecto. Luego, como les decía, lo único que nos falta acá es encontrar el monto de inversión. ¿Cómo hacemos esto? Existen varias formas, pero lo principal es conocer un monto, ¿cierto? Un precio de mercado, podríamos ponerlo, precio de mercado, ¿cierto? Típico para los sistemas fotovoltaicos, un precio de mercado para los sistemas BESS. ¿Qué precio de mercado sería el adecuado poner acá? Obviamente va a variar, ¿cierto? Entre Chile y Bolivia son números distintos, pero esto va a estar expresado, ¿cierto? En dinero, ¿cierto? En dólares por kilowatt. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me cuesta, ¿cierto? Instalar un kilowatt peak? ¿Cuánto me cuesta, ¿cierto? Instalar, ¿cierto? Los paneles solares. ¿Y cuánto me cuesta la batería? Entonces acá tenemos estos dos valores. ¿Cuál es un precio de mercado para sistemas fotovoltaicos? Yo diría que aproximadamente $850. ¿Y cuál es un precio aproximadamente para los sistemas BESS? Diría que cerca de los $300 el kilowatt hora. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto va a ser mi inversión? ¿Cierto? De hecho, esta la podemos poner en dos, en copiar acá, ¿cierto? Y ponemos la inversión fotovoltaica y la inversión, que son inversiones por separado. En inversión fotovoltaica, ¿cuánto voy a tener? ¿Cierto? Si hace algunos se pueden imaginar lo que yo tengo que instalar por el precio de mercado, ¿cierto? $354. Ese es el precio que yo voy a estar pagando por la inversión BES, perdón, fotovoltaica. Lo mismo, ¿cierto? Para la inversión BES, ¿cierto? Que sería los 2,22 kWh, que es lo que yo encontré, ¿cierto? Por el precio de mercado de las baterías, $600. Ahí. Bien. Buenísimo. Pudimos encontrar, ¿cierto? Obviamente, dependiendo de este valor y de este valor, son súper importantes, ¿vale? Entonces, quizás ustedes van a poder encontrar acá, ¿cierto? En sus boletas, el consumo, ¿cierto? Quizás consumen, no sé, 500, no lo sé, ¿cierto? Lo que sea. Y ustedes aquí con este Excel que yo les voy a compartir van a poder ser capaces de calcular inmediatamente, ¿cierto? De qué potencia tiene que ser su sistema, ¿cierto? Dependiendo de lo que consuman, ¿vale? Entonces, si pongo 1000 kWh al mes a 15 horas el kilowatt hora, eso es lo que estoy pagando. Y para yo dejar de utilizar el diésel, por ejemplo, o dejar de depender de la red que se cae mucho y que todos estos problemas que yo tenía, ¿cierto? Hice todo este análisis y sé que tengo que instalar un sistema fotovoltaico y un sistema de almacenamiento de tal potencia que me permita, ¿cierto? Poder funcionar y almacenar la energía requerida. Así que no sé si quedó claro. Hasta acá hay alguna duda, por favor, me comenta. Es- Sergio, si podemos hacer un ejemplo, digamos, teórico, pero que nos aclare un poquito más, ¿puede ser? ¿Igual a este? Igual a este, pero digamos, con una celda de electrólisis que tiene 5 megas, y que va a trabajar las 24 horas del día, y que la fuente es el doble o sea, la fuente es de 10 megas, la fuente de 5 generación, megawatts me dice, y la 24 fuente es de 10. horas. La fuente de generación. Sí, de generación
fotovoltaica es de 10 megas. Bueno, 10 megawatts. Vale, bueno, 24. Digamos, la pregunta sería si se requiere la batería o no. Calculemos, po. Veamos. Entonces yo consumo 5 megawatts por 24 horas, ¿cierto? Eso quiere decir que yo voy a estar consumiendo, voy para abajo, voy a estar consumiendo 5 por 24, 120 megawatt hora, ¿cierto? Multiplico la potencia por las horas que estoy consumiendo esa potencia, Perfecto. 120 megawatts. Entonces, si yo tengo una planta fotovoltaica de 10 megawatts, ¿cierto? Y yo les decía que un promedio de la hora de sol, ¿cierto? Son 8, me basta con multiplicar estos 10 megawatts por 8 horas. Y voy a tener 80 megawatts hora, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, en un día No alcanza. promedio no alcanza para suplir estos 120 megawatts hora, ¿vale? Probablemente, no sé, 15, exacto. Con 15 megawatts yo soy capaz de generar, ¿cierto? En un día promedio la energía que estaba buscando. Eso de que es el doble la fuente, en realidad no es idea mía, sino que está en algunos manuales que dice que cuando se va a poner una celda de electrólisis, la potencia tiene que ser mayor, por lo menos el doble, por lo menos el doble, dice. Y de esa manera uno se asegura que la celda va a trabajar a su máxima capacidad o cercano a su máxima capacidad. Eh, claro, acá le falta, ¿no? O sea, tendría que ser de más Claro, capacidad para que... si mira, quiero mostrarte acá una cosa. Aquí solamente estoy poniendo las horas del día, por si acaso. Y yo me dijiste 5 megawatts hora. Entonces, tengo un gráfico de este estilo, ¿cierto? 5 megawatts planos, ¿cierto? 24 horas. Ahora bien, la celda de electrólisis usualmente, no sé, no está funcionando 24/7 a su máxima capacidad. Probablemente los 5 megawatts sean la capacidad máxima, ¿vale? Pero no sé, a las 12 de la noche puede que esté trabajando a 2, a 3, a 4, a 5. Luego se mantiene a 5. Después 3, 2, 1, no sé, 5, 5, 5. Quizás 4, 3 y así es una curva de consumo un poco más real, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto tengo, por ejemplo. Esto sería algo más realista, ¿vale? Entonces, probablemente mi consumo máximo sean 50 o 5 megawatts, ¿cierto? Pero no sé, la base de la electrólisis comenzó a funcionar de a poco, luego está ya a su máximo nivel, luego descansó, no sé, la tuve que pagar alguna mantención, lo que sea, luego vuelvo, ¿cierto? A funcionar y así, y después bajo de nuevo, ¿cierto? Y acá vuelvo a subir, ¿cierto? Eso obviamente va a depender de cada caso, pero son curvas que son un poco más realistas, ¿cierto? Que algo que es totalmente plano, ¿vale? Entonces, cuando nos enfrentamos a estas situaciones, nos damos cuenta, por ejemplo, de que si yo en un día, ¿cierto? Consumo acá 120 megawatt hora, si es que yo tengo una curva de consumo más realista, en verdad no voy a estar consumiendo 120, voy a estar consumiendo 89, ¿vale? Con esta curva de consumo naranja que yo hice acá, muy ficticia, ¿vale? Entonces, claro, en ese caso no estoy tan lejos, ¿cierto? Entonces probablemente por ahí vaya. Probablemente ese el que sea del doble, ¿cierto? La capacidad fotovoltaica tenga que ver con esto, de que la curva de consumo no es plana, así todos los días de lunes a domingo, ¿cierto? Sino que tiene variación.
tiene mantenciones, tiene momentos en los que se detiene también. Entonces, si somos realistas y analizamos el problema, ¿cierto? Con consumos reales, con una curva de consumo, ¿cierto? Más realista, ahí quizás el sistema puede hacer sentido. Y otra cosa, ¿cierto? Y acá multipliqué por 8, pero no sé, yo probablemente pueda tener, no sé, 9 horas de sol, ¿cierto? Y si tengo 9 horas de sol en un día promedio, ¿cierto? Ya tengo 90 megawatt-horas y tengo 89 megawatt-horas que suplir. Ahí me alcanza, ¿vale? Entonces, importante también conocer este detalle, que se da muy bien al caso que tú me comentas y nos sirve un poco para entender, ¿cierto? Y de que aquí lo que importa, más que conocer la potencia plana, ¿cierto? La potencia máxima, probablemente sea la potencia máxima la que alcanza el electrolizador, el proceso de electrólisis. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando de una curva de consumo más realista, ¿cierto? Y la energía no sean 120, sino que en este caso 89 megawatt hora en un día, ¿vale? Así que es importante que consigan ese dato cuando empiecen, ¿cierto?, a entrar en este mundo, a analizar esto. Si el caso más, más, ¿cómo se llama? Más no optimista sería que la fuente sea de 5 y la celda sea de 5, pero en ese caso la celda solamente podría trabajar de día, ¿no? O sea, y en Claro, ese caso estaría parada de noche. ¿Tú crees que se puede dar ese caso? sí, sí, se puede, depende del tipo de tecnología que se utilice, em, pero sí, se puede dar. Todo Pero aquí, en verdad, es infinidad de casos. sería Dime, desaprovechar, pero la capacidad de la celda, ¿no? O sea, si es de claro, 5 está usando la mitad, ¿no? claro, sí, sí, sí. Es que claro, lo que te decía, igual uno dice, claro, son 5 megawatts, pero son 5 megawatts peak o 5 megawatts máximo. Entonces, yo creo que antes de diseñar o de entender de qué tamaño tiene que ser la planta fotovoltaica, es primero conocer cuál es el funcionamiento real, ¿cierto?, de esta celda de combustible. Principalmente, esta curva de forma naranja que yo te muestro acá. Y quizás también tenga algunas tonalidades de forma estacional. ¿A qué me refiero? Que quizás en invierno consuma más, quizás en verano consuma menos, quizás tenga ciertas estas variaciones, también a nivel anual. Entonces también es bueno mirar ahí cómo funciona cierto mes a mes, por ejemplo, qué tipo de variaciones tiene. Entonces, yo creo que el primer paso antes de decir como, no, me dicen que la fuente fotovoltaica tiene que ser 2 veces más grande o al mismo nivel, cierto, de potencia, es entender bien cuál es la curva de consumo, ¿vale? Esta en forma naranja que está acá, que es un poco más realista, y entender bien, ¿cierto?, cuánta es la energía real que yo tengo que almacenar o que generar con el sistema fotovoltaico, ¿vale? Sergio, si yo me conecto a la red, tú sabes, la red es una mezcla, ¿no es cierto?, de energía renovable Sí, y energía fósil, digamos, del gas natural. En el caso de Bolivia, aproximadamente es el 30% de energía renovable. Yo me podría conectar a la red y trabajar las 24 horas sin problema, pero alguien me ha dicho, no, no, no te puedes conectar a la red si quieres hacer hidrógeno verde, porque tiene que ser energía renovable, qué sé yo, que esté al lado de la fuente, pero otro ingeniero me ha dicho, no, pero los electrones son los mismos, o sea, tú puedes hacer un contrato, APP me ha dicho, y con eso te aseguras que la fuente siempre va a ser verde. ¿Tú podrías decir algo de eso? sí, por supuesto. Mira, hay organismos internacionales que regulan esto, ¿vale? No va tampoco tan de la mano como que sea por país, ¿vale? Obviamente todos tienen sus diferencias, pero hay un reglamento universal para esto. Tiene que ver principalmente con, claro, lo que tú nombras, el famoso PPA, ¿cierto? Power Purchase Agreement o acuerdo, ¿cierto?, de compra de potencia, ¿vale? Un acuerdo que hace, ¿cierto?, la persona que está generando energía con la que la está consumiendo, con el consumidor. ¿A qué voy con esto?
partiendo desde la base, ¿cierto? Yo durante el día, ¿cierto? Estoy con mi planta fotovoltaica generando energía. Entonces estoy generando aquí entre las 0 y las 5 de la mañana es cero, ¿vale? Entonces aquí tengo cero, aquí ya tengo un poco más de energía, ¿cierto? Voy subiendo a poco, uno, 2, 3, ¿cierto? 4. Ahí después me mantengo un poco, 5, ahí estoy en el peak, ¿cierto? Después bajo 4, 3, 2, 1, ¿cierto? Cero. Estamos usándolo de ejemplo aquí el gráfico que se está actualizando solo y aprovechando que ya está hecho. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Cierto? Aquí está mi planta fotovoltaica, ¿cierto? Generando energía durante el día, entre las 0 y las 23 horas, ¿cierto? Aquí estamos generando energía. ¿Qué pasa? Cuando yo me conecto a la red para vender energía, ¿vale? Existe algo que se llama PPA. Y existe algo que también que se le llaman los certificados. Te invito a buscar esto. Certificados que son IREC. ¿Vale? Esta es la definición. IREC. ¿Vale? Estos certificados, ¿vale? Te dan la potestad como comprador de energía de decir que tu energía es verde, que tu energía es renovable. ¿Y cómo lo hacen? Yo en un punto, voy a aprovechar de dibujar acá porque creo que va a ser más útil. Acá está mi planta de generación, ¿vale? Se conecta a la red, ¿cierto? Esta energía se transporta, ¿cierto? Llega a otro punto, ¿cierto? Probablemente acá hay otro punto de generación, ¿cierto? Este renovable, ¿vale? Este es el solar que me está vendiendo la energía. Y esto es lo que decías tú, ¿cierto? Quizás este punto de generación, no sé, es de gas, o es de petróleo, o es de carbón, ¿cierto? Sí, Y también está inyectando energía acá. Y se junta el electrón así, renovable con el electrón sucio, ¿cierto? Y yo sigo, ¿cierto? Y llego acá, y aquí estoy yo. Aquí está mi consumo, ¿vale? Aquí está mi planta de electrólisis. Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí llega el electrón, pero se mezcló acá y yo no sé cuál me estoy consumiendo. Es imposible saber si el electrón es verde o no es verde, porque no tienen color. Entonces son electrones. Entonces, existe esta forma que yo te decía, los IREX, que certifican, ¿cierto? Un monto de potencia o un monto de energía. Por ejemplo, yo le estoy comprando a la planta generadora renovable, ¿cierto? Es de 10 megawatts, ¿cierto? Produce 8 horas, me estoy comprando 80 megawatt hora al día, ¿vale? Ese es mi contrato con ellos. Eso me están vendiendo. Entonces yo firmo el contrato, todo perfecto. Y luego acá yo consumo esos 80 megawatt hora. 80 megawatt hora, ¿cierto? A pesar de que este electrón no es, ¿cierto? El mismo que salió de acá, el mismo del renovable, al yo tener firmado un contrato tipo PPA, Power Purchase Agreement, o, ¿cierto? Em, acuerdo, ¿cierto? De compra de energía, a pesar de que están en puntos separados, que está muy lejos, ¿cierto? A pesar de eso, al tener yo un contrato con ellos de suministro de energía, de todas formas, en el papel, de forma teórica, mi hidrógeno está siendo verde, ¿vale? A pesar de que se contaminó, a pesar de que entró aquí una fuente de generación de carbón, de gas, de lo que sea, si yo tengo un contrato firmado con esa planta generadora por una cierta cantidad de energía y es la misma que yo consumo, ese hidrógeno, ¿cierto? Va a poder ser considerado como hidrógeno verde. Así funciona el mercado eléctrico a nivel internacional. ya, si lo aplicamos estos mismos principios que tú has mencionado, que excelente explicación, lo aplicamos a los autos eléctricos ahora. Hay gente que dice, no, pero los autos eléctricos acá en Bolivia están usando energía de la red y esa energía no es verde, ¿viste? O sea que no contaminan igual, dice, pero todos sabemos que hay un 30% que es verde, ¿viste? Entonces, podríamos decir que yo podría usar hasta un 30% de autos eléctricos y tener la seguridad de que es verde, ¿no es cierto? ¿Sí?
Claro, sí, si es que hay un suministro así, un PPA firmado, algún contrato, ¿cierto? Donde la estación de carga eléctrica, ¿cierto? Le compra energía directamente a la planta generadora, como fue el proceso acá, sí, sí, se podría considerar como verde. Ahora, ese 30% de energía renovable probablemente ya tengan dueños, ¿cierto? Ya estén todos vendidos, ya todos tengan, ¿cierto? Ya, Sus ya. contratos Ok, firmados. claro, ok. Entonces, eso ya está tomado. Entonces ya lo demás tendrían que poner plantas nuevas, por ejemplo, de ese estilo. Así que así funciona. Ahora, hay ciertas consideraciones y aprovecho acá de comentarte un poco sobre el hidrógeno verde también, que he estado bien interesado en el tema, trabajé algunos años en eso. Es que, por ejemplo, no sé, en países como Alemania, ahí la regulación está un poco más avanzada y te indica detalles que son como que, por ejemplo, aquí está tu planta de generación de hidrógeno verde y la distancia que hay entre tu planta y la planta de generación eléctrica, que es la que está acá, ¿cierto? Tiene un límite de kilómetros, ¿vale? Por ejemplo, yo no puedo tener la planta de generación, ¿cierto? No sé, no conozco muy bien Bolivia, en La Paz, pero estar produciendo el hidrógeno en Santa Cruz, por ejemplo, ¿vale? Porque la distancia es mucha. Hay un límite, ¿vale? De distancia a la que yo tengo que estar de la planta para que se pueda considerar este punto. Por eso también es algo que tener en consideración. Obviamente, aquí en Latinoamérica todavía no existe esta regulación, pero probablemente en un futuro, ¿cierto? Este hidrógeno verde tenga, ¿cierto?, que tener este tipo de cuidado. Así que solo como comentario al margen también. En ese caso, la línea de transmisión sería exclusiva para la planta de hidrógeno verde. No es necesario, si es que ya se firmó un contrato, se puede mezclar y da lo mismo. Si la cuestión es no pasarse a la distancia que se indica, claro, y ¿Y si se cuál pasa sería esa distancia, sí, si se pasa esa distancia, cuál claro, sería el habría que ver motivo, digamos, cuál Dime. sería el, digamos, por qué motivo sería esa distancia? ¿Qué lo soporta, digamos, a esa restricción? A esa restricción de distancia, bueno, por lo que he leído, usualmente se trata de temas de congestión o de aportar en energía renovable en lugares cercanos a la planta. ¿Vale? Es como ser un aporte, ¿cierto? Como que ya, yo voy a producir hidrógeno, le voy a estar dando este tag de cierto de verde, que bueno, sigue siendo el mismo hidrógeno, ¿cierto? No tiene el verde solamente es porque está producido con energía renovable. Entonces, si yo quiero aportar en instalar cierto hidrógeno verde, también tengo que aportar a que las comunidades aledañas, por ejemplo, los lugares cercanos, se beneficien también, ¿cierto?, de tener puntos de energía renovable cercanos. Entonces, tiene que ver más con comunidades, con sistemas de aportar al ecosistema, ¿cierto?, cercano en energía renovable, en incentivar, ¿cierto?, a que si yo voy a poner una planta de hidrógeno verde, incentivo, ¿cierto?, de que cerca a tantos kilómetros, por lo menos tiene que haber una planta solar, ¿cierto?, que no solamente me dé energía a mí, quizás también sirva para alimentar, no sé, casas o cosas que estén aquí en el camino. Así que por ahí va más o menos esa restricción. Perfecto, gracias. Ah, un placer. Bueno, entonces, bueno, ya hicimos el ejemplo ahí súper claro. Ahí está una curva más o menos de consumo. Vale, a lo que iba acá, se me fue. Con respecto al mismo punto. Claro, imaginemos que esta es mi curva de consumo, de generación, ¿cierto? Solar. Y es importante acá que cuando ya empiece a avanzar todo este tema de hidrógeno verde, va a ser relevante también asegurar de que la energía que yo estoy consumiendo es de verdad es verde. ¿Vale? Entonces, una forma de hacerlo, que es la que ha estado funcionando un poco más a nivel mundial, tiene que ver con comparar lo que yo estoy consumiendo con lo que estoy generando, pero a la misma hora del día. ¿Vale? Eso ya es un sistema un poco más estricto que se está dando en Europa principalmente. Eso quiere decir que eso se tiene que repetir. Exactamente. Entonces a ti tienes un medidor en la generación y tienes un medidor en el consumo. ¿Vale?
Entonces, a la misma hora que yo estoy produciendo acá, ¿cierto? 1 megawatt, yo tengo que estar consumiendo 1 megawatt. A la misma hora que yo estoy produciendo 2 megawatts, tengo que estar consumiendo 2 megawatts. Y así sucesivamente. ¿Vale? Ese es como el siguiente paso, lo que se viene con respecto a todo este tema del hidrógeno verde para de verdad asegurarse, ¿cierto?, que lo que yo estoy generando en el mismo instante, ¿vale? Yo lo estoy consumiendo a pesar de que está lejos y a pesar de que se juntan todos los electrones, ¿cierto? Todo esto que conversamos, en el mismo instante se está generando y se está consumiendo la energía, ¿vale? Eso como ya último punto que justo me acordé de lo que te quería comentar. Ya, para concluir esto, como te decía, Bolivia tiene 30% renovables y la idea o la visión es llegar al 100%. Eh, Mm. Alguien dice que no tiene sentido poner hidrógeno verde mientras no se tenga excedentes de energía renovable, o sea, que se llegue al 100% y que lo que sobra de ese 100% recién se podría pensar en producir hidrógeno, porque lo más óptimo es usar la energía renovable o la energía solar en este caso directamente a la red, ¿no? O sea, para energía eléctrica y no para producir hidrógeno, porque en la producción del hidrógeno se perdería un 30-40% de energía en la electrólisis, ¿no? Claro, sí, sí, todo eso tiene sus pérdidas. Ahora bien, eh, claro, ahí el primer paso sería, eh, y claro, esta es una discusión un poco más, no sé, cómo llamarla, a ver, un poco más política, quizá, o un poco más comercial, ¿cierto? De inversiones, de dinero, economías de escala, ¿cierto? Todo este mundo que quizás no tiene tanto que ver con la parte técnica. Eh, pero como comentario a esto es, claro, o sea, me han comentado el tema del gas, por ejemplo, en Bolivia, de que, de que está quedando poco gas, creo, de que, cierto, van a tener que cambiar su matriz energética ya de forma un poco más acelerada porque bueno, no es un recurso infinito, ¿cierto? Entonces, si es que, claro, priorizamos en orden así, lo más importante o lo más peligroso, claro, sería antes de ponerse a producir hidrógeno verde, eh, asegurarse de que no va a faltar energía, de que a pesar de que se está acabando el gas, la energía renovable está aumentando de forma tan rápida, ¿cierto? Estamos migrando, estamos vendiendo la energía a la red, de que estamos priorizando, ¿cierto?, ese tipo de problemas. Entonces, mirando la realidad del país, ¿cierto?, como te decía, a nivel ya más político, no sé, más de decisiones un poco más de ese nivel, creo que sí, tienes razón. Poner sistemas de generación de hidrógeno verde va quizás un poco después de asegurarse, como de forma priorizando, ¿cierto?, de que no nos vamos a quedar sin energía eléctrica, a pesar de que se está acabando el gas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, que puede ir por ahí. Ahora, no obstante, también está el hecho de que la curva de aprendizaje, ¿cierto? Con respecto a lo que es hidrógeno verde, también puede ir avanzando en paralelo. O sea, aquí tampoco estamos hablando de sistemas de electrólisis gigantes. Se pueden poner sistemas de generación de hidrógeno verde más pequeños, quizás no tan, claro, de los gigawatts, no sé, tan gigantes, sino que sistemas pequeños, ¿cierto? Para probar la tecnología, ver cómo funciona, acostumbrarse a la electrólisis, saber qué hacer con el oxígeno, saber cómo funcionan los tanques de almacenamiento, la presión que tiene que tener. Esto a todo lo que me refiero con una curva de aprendizaje que también aporta que cuando llegue el momento, ¿cierto? Cuando ya Bolivia esté repleto de plantas fotovoltaicas, de plantas eólicas, ¿cierto? Que así va a ser, y ya se empieza a mover, ¿cierto? Todo este tema del hidrógeno verde, ya la curva de aprendizaje haya avanzado un poco, ¿vale? Con estos proyectos un poco más pequeños, un poco más conservadores, ¿cierto? Pero a lo que voy, o sea, hay que hacer un match entre asegurarse, ¿cierto?, de que si se acaba el gas tenemos energía y a su vez, ¿cierto?, también ir aprendiendo con respecto a esta nueva tecnología para no quedarse atrás, ¿cierto?, y no atrasarse tanto. Así que eso sería como el comentario que te podría dar.
Y volviendo a la energía solar, eh, Chile, parte de Argentina, Bolivia, digamos, Oruro, La Paz, Potosí, tienen, como has mostrado en el mapa ese de energía solar, ese mapa que has mostrado tú, tienen la irradiación más fuerte, yo diría, de, de todo el mundo, ¿no? O sea, que eso Sí, correcto. le da Sí, una posibilidad muy grande, ¿no? sí, sí, exacto. Es la radiación más fuerte del mundo. Por eso el mundo Y mismo tiene los ojos puestos en todos nosotros. Están ahí todos esperando a ver es- qué va. pero más en Chile, ¿no? Porque está cerca del mar. Bolivia quedaría un poco más, con más dificultad, ¿no? O sea, o sea, producir, por ejemplo, amoníaco o hidrógeno y poder exportar sería más problemático para Bolivia, pero para Chile es más fácil, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, de todas maneras, sí, ahí la costa tiene una gran ventaja, pero solo como comentario y ya conociendo cómo está funcionando el mercado, los sistemas de hidrógeno verde aún no son rentables, ¿vale? Ni siquiera acá en Chile, que como tú bien dices, sería como fácil, no sé, uno se imaginaría, claro, transportar acá, pasar por el canal de Panamá, no sé, ir a Alemania, por ejemplo, a vender ahí a Europa o a Asia, a Australia, no sé, vender energía en ese amoníaco, ¿cierto? Que es la mejor forma de transportarlo, ¿cierto? Transformar este hidrógeno en amoníaco, ¿cierto? Y después volver, transformar acá en Europa, por ejemplo, el amoníaco en hidrógeno y poder utilizarlo ahí como verde, pero aún no es rentable, ¿vale? Aún los sistemas tienen que ser a giga escala, ¿vale? Tenemos que poner plantas fotovoltaicas de gigawatt, sistema de almacenamiento de gigawatt hora, para que recién un proyecto de hidrógeno verde llegue a ser rentable como ya a nivel económico. Entonces, estamos yo creo que unos 3 hasta 5 años lejos de eso todavía. De todas Vale. maneras, impresiona, ¿no? Ujú. Impresiona ese mapa, ¿no? O sea, Sí, que como un privilegio, digamos, de la naturaleza, que hay energía sí, que es natural y es renovable además, ¿no? Por mucho tiempo. sí, exacto. Va a estar ahí siempre. No se va a acabar el sol, así que eso es lo bonito de esto, eso es lo bonito de estar acá en esta zona, lo privilegiados que somos, lo, mm, lo magnífico también que es tener la oportunidad, ¿cierto?, de ser parte de esto, de ser parte de este cambio, de poder aportar, ¿cierto? Porque yo creo que los que están acá presentes hoy y están interesados en estos temas de energía fotovoltaica, quizás compartimos también este deseo de aportar, ¿cierto? De pensar en nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿cierto? De dejar un mejor mundo, que es cierto el tema del calentamiento global, etcétera. Creo que comparto mucho contigo esa visión de lo privilegiados que somos y de también ese privilegio utilizarlo, ¿cierto?, de buena manera, de ese privilegio también utilizarlo para ayudar, para aportar, ¿cierto?, para dar un granito de arena que quizás muchas veces uno piensa que es muy poco, pero de verdad sirve mucho y cualquier aporte que uno haga, ¿cierto?, en disminuir la huella de carbono, en reciclar o utilizar energía renovable en este caso, siempre va a ser muy bienvenido a pesar de que nos veamos como un punto muy pequeño acá en el mapa, que no seamos casi nada. Sí impacta, sí tiene un efecto dentro de la comunidad, entonces sí, comparto mucho esa visión. Creo que había una pregunta en el chat. Tiene una ventaja em, más, ¿no? Del sur, que tiene mucho viento, ¿no? sí, también. Claro, al ser tan largo tiene, claro, el sol arriba y abajo el viento. Aquí todo lo que es toda esta zona, muy ventosa, está lleno ya de estos parques eólicos gigantes. Así que sí, tenemos ahí grandes ventajas que saber aprovechar de la mejor forma. Me salté dos preguntas, ¿vale? Voy primero a lo que me preguntan sobre cuál es el porcentaje usual del OPEX respecto al CAPEX de un sistema híbrido con sistema BESS. Vale.
porcentaje usual es del 1%. ¿Vale? Estos sistemas son tan sofisticados, tienen tanta tecnología, tienen tal nivel de automatización, ¿cierto? De que el OPEX es muy poco mantenimiento, muy pocas horas hombre, entonces un 1% con respecto al CAPEX anual sería una aproximación correcta, yo creo, al gasto, ¿cierto? En operación y mantenimiento. Así que ese número te lo entrego, que sería el 1%. Y la siguiente pregunta dice, ¿en Chile a nivel de sistema interconectado se cuenta más con sistemas BESS o con pensadores sincrónicos? ¿En qué caso se ha preferido uno respecto al otro? Vale. Actualmente en Chile, para hablar, ¿cierto? Bueno, los compensadores sincrónicos tienen que ver con aportar, ¿cierto? Distintos potencia activa, reactiva, ¿cierto? Para mejorar la estabilidad de la red, por ejemplo, para darle fortaleza a la red. Y entendemos que los sistemas BESS también son capaces de entregar este tipo de funcionamiento. También, como les comentaba, ¿cierto? Ayer y hoy día, o sea, el martes y hoy, los PCS, ¿cierto? Estos dispositivos de la batería son capaces de entregar este tipo de servicios complementarios que se le llama, ¿cierto? A la red, ¿cierto? Para entregar cierta estabilidad a la red, ¿vale? Pero los sistemas BESS se están recién instalando en el país, ¿vale? Aún no existe una regulación que el dueño de la planta del BESS sepa cuánto le van a pagar, ¿cierto? Por aportar con servicios complementarios a la red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los compensadores sincrónicos, los condensadores sincrónicos que se conocen usualmente, tienen una base regulatoria. Ya saben, la persona que instala el sistema sabe cuánto le van a pagar por entregar ese servicio, ¿vale? Lo que no pasa a nivel regulatorio con los sistemas BESS aún, ¿vale? Los sistemas BESS aún, si uno instala un sistema BESS y quiere entregar ese servicio, la regulación no existe, ¿vale? No está bien detallada para poder remunerar eso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no sé, o sea, a nivel de preferencia, obviamente, están los compensadores sincrónicos, esto es porque está regulado, pero los sistemas BESS vienen a reemplazar esto, ¿cierto? Con otros servicios también que pueden entregar, son más complejos, tienen mayor niveles pueden entregar mayor servicio. Entonces, depende del caso, obviamente, pero el caso de Chile es que los sistemas de BESS aún no están bien regulados como para entregar este tipo de servicios complementarios. Así que lo que se está haciendo es avanzar en esa regulación para que seamos capaces, ¿cierto?, de no depender de estos condensadores sincrónicos, sino que de con los sistemas BESS, con el PCS particularmente, entregar este tipo de servicio a la red. Yo no sé si quedó claro ahí la pregunta, Carlos. Buenísimo, buenísimo, Carlos. Bueno, qué bueno que han aparecido buenas preguntas. Tu participación también ha sido súper agradable. No sé, bueno, eso es lo que tenía preparado. Avanzamos súper rápido, en verdad, a lo que queríamos ver, ¿cierto? Estas súper tablitas que les voy a entregar acá para que jueguen ahí, muevan los precios, jueguen, ¿cierto? Y de a poquito se va complejizando esto, quizás, ¿cierto? Con esta pregunta que me hicieron del OPEX, sea también necesario estimar esto. Ya a un nivel un poco más profesional, ¿cierto? Y decir, oye, yo anualmente gasto un 1% anual del OPEX, del CAPEX, entonces, si estimo a los 20 años, por ejemplo, cuánto me va a costar el proyecto ya, ¿cierto? Con un costo nivelado de energía, que fue lo que comentamos el lunes, ¿cierto? Donde yo sumo el CAPEX, sumo el OPEX, lo divido por la cantidad de generación que tengo y calculo, ¿cierto? Un costo nivelado de energía y sé eh, la ciencia cierta, ¿cierto? Durante 20 años, por ejemplo, cuánto voy a ganar, ¿cierto? Cuándo recupero la inversión, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, que son cosas financieras que se repiten, ¿no? No son tan distintas tampoco a los demás análisis financieros que se hacen, ¿cierto? Usualmente considerando tasa de descuento, deuda, no sé, lo que sea, ¿cierto? Todo este tiene un mundo de complejidad el tema económico. Se puede, ¿cierto?, hacer ese tipo de análisis, se puede complejizar aún más y nada, dejarle la invitación
la curiosidad, ¿cierto? La intención acá con Rodrigo es entregar el primer paso, ¿cierto? A esto para que ustedes comiencen, ¿cierto? A analizar este tipo de situaciones, de problemáticas. Qué bueno que están hablando también del hidrógeno verde, me alegro mucho. Los comentarios que les di fueron entendiendo más o menos cómo está funcionando actualmente el mundo y la tecnología, pero seguir invitándolos, ¿cierto? A seguir trabajando en esto, a seguir buscando información. Bueno, ahí Rodrigo, ¿cierto? Es un buen canal para canalizar ahí sus consultas, sus preguntas. Probablemente igual el tiempo no sea cierto eh, del todo, no sé, claro, pero se hace lo que se puede. Yo haciendo este curso me quedo súper contento también a nivel personal de poder entregar esto, de poder entregar conocimiento y espero que haya sido de su provecho. Así que em, para, para terminar, no sé si tienen algunas consultas, preguntas, algo que decir, lo que sea, sería súper positivo también. Es- Sergio, no sé si te si puedo preguntar, así en forma general, una de las cosas que se hacen en forma preliminar es ver la viabilidad de un proyecto de este tipo. Y para ver esa viabilidad, tú sabes que ese es el primer paso, después viene la factibilidad y después viene la ingeniería. Si tú tendrías que hacer un estudio de viabilidad, eh, tendrías que ver un flujo de caja, ¿no? O sea, lo más elemental y con la información primaria. Eh, ¿Dónde se puede ver eso? O sea, para un proyecto de, de fotovoltaico, o sea, para hacer una estimación del costo, porque en todos los proyectos hay que tener una estimación preliminar del costo. Si la planta es de 1 mega, 2 megas, como por ejemplo la planta de Oruro es de 100 megas, por ejemplo, o sea, esa planta tiene un costo, ¿viste? Pero lógicamente eso ya está construido, pero hay nuevas plantas que se van a hacer y uno necesita tener una estimación. Lógicamente, en un curso de estos no se puede ver ese detalle, pero ¿qué aconsejarías tú para buscar la información sobre ese tema? Vale, vale, gracias por la pregunta. Mira, existen bueno, herramientas ahí. Sabéis que si uno, bueno, aquí el internet está lleno, entonces basta con poner lo que tú me acabas de decir acá en el buscador y vamos a poder encontrar cierto eh, modelo económico para sistemas fotovoltaicos. Entonces, uno clave ingresa acá y probablemente podamos encontrar algún tipo de Excel, ¿cierto? Que nos pueda ayudar con un modelo económico. Vale, entonces, no sé, yo le invitaría quizás a hacer este tipo de búsqueda. Entonces ahí está la plantilla de análisis de económico de instalación fotovoltaica. Aquí quizás tengamos de todo. Eh, entonces instalación conectada a la red, una instalación de autoconsumo, ¿cierto? Aquí si yo quiero poner una instalación conectada a la red, también me tiro una página que probablemente haga, me pueda mostrar acá, ¿cierto? Lo primero que me pidió fue poner acá la ubicación. Fue lo mismo que les decía ya. Entonces, no sé, Bolivia por acá. Entonces yo escojo aquí esta ubicación, base de datos, entra la información, ¿cierto? Aquí me pregunta cuánto es la potencia instalada, cuántas son las hectáreas con las cuales yo cuento, ¿cierto? Cuáles son el porcentaje de pérdida, cuánto me cuesta, ¿cierto? Alquilar esa hectárea, cuánto es el precio por kilowatt hora, mucha información, ¿cierto? La potencia del panel, un montón de información, ¿cierto? Que se puede completar acá y estos sistemas, estas páginas, ¿cierto? Te entregan un reporte, ¿cierto? Aquí está la información, ¿cierto? Ahí está instalado, no sé, en este caso son 30 megawatts, ¿vale? Que es lo que se lanzó aquí solo. No quise poner más cosas, te muestra cuánto es el costo,
¿cierto? Te muestra mes a mes, ¿cierto? Cuánto uno está generando. eh, Te muestra, viste, ahora 25 años, ¿cierto? La producción estimada, si me cuesta esto, yo estoy ganando esto, ¿cierto? ¿Ves? Ya existen herramientas, entonces yo creo que la invitación está a partir de esta base, ¿vale? Empezar acá a poner un Excel, modelo económico, sistema fotovoltaico, no hay que invertir la rueda, ¿cierto? Esto ya está hecho, está lleno de un montón de cosas, entonces aprovechar también la información, los videos de YouTube, yo le invitaría a eso como para comenzar, empezar a buscar información y, y claro, y ahí ya van interiorizando con respecto a eso, así que por lo menos la forma en que lo estamos haciendo acá es así y ha funcionado bien. Sí, que eso no sé si que Excelente. alguna otra pregunta. No estoy. Tal vez si podríamos tener tu correo para alguna pregunta posterior, no sé si es posible. Sí, yo feliz. Sí, somos poquitas personas, así que yo les dejo acá mi correo. Y me deja hacer el arroba. No sé si está Rodrigo en la llamada. Creo que no. Eh, claro, estamos los de siempre, los que me vienen acompañando aquí desde el lunes. ¿Por qué no puedo hacer el arroba? A ver si puedo. Quizá- ay, ¿qué pasó? Ya, ahí le dejé mi correo en el chat. Gracias. Cualquier cosa, cuenten conmigo, me preguntan, yo, pues como somos poquitos, yo les puedo responder a todos sin problema, yo creo. Eh, Así que, bueno, ahí está mi contacto. Así que cualquier cosa, yo feliz de seguir aportando y que sigamos en comunicación y ojalá en unos años más, cuando ya construyan sus plantas fotovoltaicas, me inviten ahí a cortar la cinta. Así que, bueno, eso. Si es que ya no quedan más preguntas, te me despido y quedo atento a cualquier cosa. Yo no sé si alguien más tiene algo que decir.
Buenísimo, muchas gracias. No, gracias al instructor y gracias